Iglesia, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra reunión virtual. Nuevamente nos encontramos acá para poder adorar a nuestro Dios, para darle gracias por las cosas tan maravillosas que ha hecho en nuestras vidas, en nuestra familia y en nuestra iglesia. También para escuchar su palabra, esa palabra que nos alienta a seguir, que nos da fuerza, que nos anima a continuar en medio de estos tiempos de crisis. Y sabemos que en su palabra encontramos esa fuerza, esa fortaleza, esa ayuda que necesitamos para seguir adelante. Y yo quiero invitarlos a nuestra carta de amor. Vamos a leer el Salmo 18, versículo 30 en adelante. Dice así nuestra carta de amor. El camino de Dios es perfecto, la promesa del Señor es digna de confianza. Dios protege a cuantos en Él confían. ¿Quién es Dios fuera del Señor y qué otro Dios hay que pueda protegernos? Dios es quien me da fuerzas, quien hace intachable mi conducta, quien me da pies ligeros como de ciervo, quien me hace estar firme en las alturas, quien me entrena para la batalla, quien me da fuerzas para tensar arcos de bronce. Tú me proteges y me salvas, me sostienes con tu mano derecha, tu bondad me ha hecho prosperar, has hecho fácil mi camino y mis pies no han resbalado. A través de su palabra, Él nos sigue dando aliento, nos sigue dando la fuerza que necesitamos para continuar, para no desfallecer en medio de este tiempo de crisis. Y en acción de gracias, vamos a adorar a nuestro Dios. Yo les invito que allí donde tú estás, te pongas de pie si quieres. Levántate, levanta tus brazos, canta, salta, como quieras expresarle tu amor a nuestro Dios maravilloso en este tiempo de adoración. Vamos a colocar, entregarle a Él nuestra adoración y la palabra que trae para nosotros en este día. Papá, te damos muchísimas gracias, Dios. Gracias, papá, porque a través de tu palabra tú nos das la fuerza para seguir, porque en ti encontramos la esperanza para continuar, porque no importa lo que estemos viviendo ni lo que estemos pasando, Dios, lo que tú nos enseñas es que el gozo no lo perdamos porque el gozo lo encontramos en ti. Gracias, Dios, por tu palabra. En acción de gracias queremos adorarte, demostrarte todo nuestro amor con nuestra adoración, Dios. Que nuestro cuerpo exprese todo el amor que te tenemos, papá. Y te pedimos que bendigas, Dios, la palabra que traes para tu iglesia, Dios, en esta mañana. Que sea esa palabra que enseñe, que sea esa palabra que edifique a tu iglesia, Señor. Te damos a ti toda gloria, honra y honor en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, vamos a adorar a nuestro Dios. Iglesia, ¿cómo están? Buenos días. Nos alegra tenerlos nuevamente acá en esta su casa, en esta nuestra iglesia. Les damos una fuerte bienvenida a todos. No nos cansamos de darle la bienvenida a todos. Y nada, les agradecemos y queremos que nos acompañen ahí donde están a este tiempo de alabanza y de adoración. Sabemos que va a ser de bendición y vamos a salir mucho más llenos que antes. Así que ahí donde está, estírese un poquito, estírese, haga espacio y ahí con su familia haga espacio, todos tomen distancia para poder bailar, para poder saltar. Y ahí donde está, va a decir conmigo, yo soy lleno del Espíritu Santo. No, creo que no les escuché muy bien, debe ser por los audífonos, pero creo que no les escuché. Vamos a decirlo un poco más fuerte, ¿listo? Yo soy lleno del Espíritu Santo de Dios. Vamos, iglesia, sean llenos del Espíritu Santo. Aquí, iglesia, a través de la pantalla, desde la casa, todos seamos llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Te diré quién yo soy. ¡Ay! Lleno de gracia, lleno de favor, lleno de fuego, envuelto en su manto, entra en confianza, vente más cerca, vente buscando, vente dando gloria y alabando, hermano. ¡Ah! Tú, sí, con la mano en alto, recibe ese fuego y mucha presión. Lleno del Espíritu Santo, hermano. Lleno
quién yo soy. ¡Wow! Lleno de gracia, lleno de favor, lleno de fuego, envuelto en su manto, en confianza, vente más cerca, vente buscando, vente dando gloria y alabando, hermano. Actitud, sí, con la mano en alto, recibes fuego y mucha presión. Iglesia, vamos, seamos llenos con cada grito, cada aplauso, porque todos con la mano en alto vamos a aplaudir una vez, vamos una vez, 1, 2, 3, va. Ahora dos veces, 3, vamos con la tercera, 4, ya no tengo viendo directas hacia encima. Alguien tiene que alabar, porque Iglesia, el Espíritu Santo no solo trae gozo, sino que también trae paz. Y en este momento, ahí donde usted está, con sus ojos cerrados, va a declarar paz en su casa, va a declarar paz sobre su vida y la de su familia, porque el Espíritu Santo mora. El Espíritu Santo está ahí para usted. Vamos, disfruta de la presencia del Espíritu Santo, Iglesia. Dele todo. Dele todo. Déjanos ver lo que entristece tu corazón, la iglesia que deseas tener, refleja tu luz, rompe el orgullo y dulce interior, mis sueños y coronas te doy, me rindo a tus pies. Vamos, porque es tu luz, Iglesia, tu luz da esperanza en la oscuridad, que todos puedan ver Cristo mío.
esperanza en la oscuridad. Que todos puedan ver Cristo mi Dios, grande y digno de alabar. Que su misericordia amaré al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Vamos, iglesia, con todo Dios, con todo Dios, cantaré de tu gloria, con todo Dios. Con todo Dios, mi alabanza daré. Con todo Dios, con todo, con todo, tu gloria, con todo Dios, con todo. Alabanza, daré. Aquí lo vamos, iglesia. Mi corazón te adora, oh Dios, por siempre te exaltaré. A ti, mi Rey, con todo Dios mi alabanza daré. Con todo Dios, con todo Dios cantaré de tu gloria. Con todo Dios, con todo Dios, vamos, mi alabanza con todo Dios, con todo Dios cantaré de tu gloria. Con todo Dios, con todo Dios mi alabanza daré. Vamos fuerte, iglesia. Levante su clamor, levante todo y delo todo a Dios. Porque ha sido tu misericordia, porque ha sido esa pasión, porque ha sido todo el amor de tu santo corazón dado allí, dado en ese sacrificio tan puro y santo que nos hace hoy estar delante del Padre. Te lo agradecemos, Dios, y te lo entregamos todo. Nuestra alabanza,
nuestra canción, nuestra fe, lo que nos atemoriza día a día. Dios, hoy te lo entregamos todo, porque queremos vivir conforme a tu corazón, conforme a tu voluntad. Gracias, Dios, gracias. Iglesia, muchas gracias por ser parte de este tiempo de alabanza y oración. Nosotros lo disfrutamos, esperamos que allá también se la hayan gozado toda. Y nada, seguimos con la prédica que estoy seguro que nos va a llenar más y nos va a sacar, mejor dicho, volando de este lugar. Nos vemos, iglesia, tengan buen día. Iglesia, muy buenos días, amigos. Qué bueno estar nuevamente a través de este medio para llevar una palabra de Dios. Y como siempre, solo le pido a Dios que yo pueda ser instrumento de Él para bendecir hoy tu vida. Hay prioridades que debemos establecer en nuestra vida y Dios en su palabra nos dice que hay prioridades que nosotros como hijos de Él debemos tener. Y yo quiero hablar hoy sobre eso, cuál debe ser nuestra prioridad. Entonces quiero que vayamos ahí donde tú estás, un momento a la palabra de Dios. Vamos al libro del profeta Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24. Dice así la palabra de Dios. Esto dice el Señor. No dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Entonces, cuando yo leo este pasaje, cuando yo leo estos versículos, encuentro que Dios establece una prioridad. Dice que hagan solamente esto. O sea, debemos hacer solamente esto. ¿Y qué es lo que nos está pidiendo Dios? Que le conozcamos. Este es un tiempo donde nosotros debemos conocer quién es nuestro Dios. Quizás como pastores, quizás tú como un hijo o una hija de Dios, conocemos de Dios, pero no conocemos a Dios. Hay una gran diferencia. Y este va a ser un tiempo donde Él va a mostrar, dice aquí, su amor inagotable. O sea, vamos a verlo, vamos a conocerlo por los muchos milagros, por las muchas obras, por las muchas cosas que vamos a ver en nuestras vidas. Estamos viendo sanidades, estamos viendo provisión, estamos viendo su cuidado. Y es Dios dándose a conocer. Por eso este es un tiempo. Dice, solamente hagan esto. Conózcanme, dice Dios. Y esa debe ser nuestra prioridad en este tiempo. Conocer quién es nuestro Dios. ¿Sí? Ese amor inagotable, un amor que nunca se va a acabar. Ese amor de Dios por ti, por mí, por todos nosotros. Es un amor que está allí y que siempre va a estar. Entonces, eso es lo que nos invita allí el Señor. Nuestra única presunción debe ser en conocerle a Él. Esa debe ser nuestra única presunción. Dios trae justicia y rectitud a la tierra. Entonces ten la plena seguridad que Dios está atento a tu necesidad, que Dios está atento a tus necesidades, que Dios está muy atento a tus cargas, a lo que tú estás sufriendo en este momento. Ese es nuestro Dios, pero tenemos que conocerlo. Tenemos que conocer que Él nos ama. Tenemos que conocer que Él es el Dios Todopoderoso. Tenemos que conocer que Él no nos deja solos, que Él está muy atento a todo. Nuestro Dios es un Dios personal. Nuestro Dios es un Dios personal. Él se manifiesta a cada uno de nosotros de manera diferente. Quiero que vayamos allí al libro de Job, capítulo 22, del 21 al 30. Dice allí la palabra de Dios. Sométete a Dios y tendrás paz. Entonces te irá bien. Escucha las instrucciones de Dios y guárdalas en tu corazón. Si te vuelves al Todopoderoso, serás restaurado. Por lo tanto, limpia tu vida. Si renuncias a tu codicia al dinero y arrojas tu precioso oro al río, el Todopoderoso será tu tesoro. Él será tu plata preciosa. Entonces te deleitarás en el Todopoderoso y levantarás tu mirada a Dios. Orarás a Él y Él te escuchará.
y cumplirás los votos que le hiciste. Prosperarás en todo lo que decidas hacer y la luz brillará delante de ti en el camino. Si la gente tiene problemas y tú dices ayúdalos, Dios los salvará. Hasta los pecadores serán rescatados porque tienes las manos puras. Entonces, ¿cómo conocemos a Dios? Aquí Dios nos está diciendo cómo lo conocemos. Primero, cuando nos sometemos a Él. Segundo, cuando le obedecemos. Tercero, si estamos haciendo, y tú y yo somos conscientes que estamos haciendo cosas que no son agradables a Él, cuando nos volvemos a Él. Cuando no está el amor al dinero. Y cuando le cumplimos todas nuestras promesas. Allí lo estamos conociendo. Dios pide de nosotros obediencia. Dios pide de nosotros que nos sometamos a Él. Dios pide que nos volvamos a Él, que dejemos de hacer esas cosas que no son agradables a Él. Eso es lo que Dios nos pide. Pero mira, todas las promesas que disfrutamos cuando hacemos esto que el Señor nos pide. Y yo recuerda, estamos leyendo Job, capítulo 22, y recuerda, yo siempre trabajo con la Nueva Traducción Viviente. Dice el versículo 21, sométete a Dios y tendrás paz, entonces te irá bien. Este es un tiempo donde necesitamos tener paz. En medio de tanta incertidumbre, desempleo, crisis económica, enfermedades, contagios, muerte, nosotros necesitamos tener paz. ¿Cómo alcanzamos esa paz? Cuando nos sometemos a Dios. Y eso es lo que Él dice, sométete a Dios y tendrás paz. Entonces te irá bien. Este es un tiempo donde nosotros necesitamos que nos vaya bien. En todo lo que hagamos, en tu trabajo, en tu estudio, en tu empresa, en todo lo que tú hagas, en todo lo que hagamos, en todo lo que tú hagas, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente someternos a Dios, someternos a Dios. Dice, escucha las instrucciones de Dios y guárdalas en tu corazón. Siempre que yo voy en la palabra los encuentro, guárdalas en tu corazón, no dice en nuestra mente, porque nuestro Dios a veces es un Dios ilógico. Sí, nuestro Dios a veces no es lógico. Entonces tenemos que guardarlas aquí, como la persona que está enamorada. Por más que te lo digas, Él no razona, porque Él ama con el corazón. Y el corazón no tiene razones. Por eso Él dice, escucha las instrucciones de Dios y guárdalas en tu corazón. ¿Y qué dice? Si te vuelves al Todopoderoso, serás restaurado. ¿Qué has perdido en este tiempo de pandemia, en este tiempo de cuarentena? ¿Tu empleo? ¿Qué has perdido? ¿Dinero? ¿Qué has perdido? ¿Clientes? ¿Qué has perdido? Lo que dice Dios es que si nosotros nos volvemos a Él, que si nosotros le obedecemos, que si nosotros seguimos sus instrucciones y las guardamos en el corazón, Él nos va a restaurar. Él te va a restaurar todo lo que has perdido. Él nos va a restaurar. Él nos va a devolver. Él nos va a devolver todas las cosas que hemos perdido. ¿Qué has perdido tú en este tiempo? ¿Qué hemos perdido durante este tiempo? Es un tiempo donde tenemos que ser generosos. Y yo lo he venido diciendo y no me cansaré de decirlo. Tenemos que estar muy atentos a las necesidades de los que están alrededor nuestro. Mira, compartamos lo que tenemos. Yo puedo dar con plena certeza de que si tú bendices a aquel que necesita, Dios te va a bendecir mucho más para que tú sigas bendiciendo. Como iglesia lo hemos podido comprobar. Como pastor lo he podido comprobar. En la medida en que yo estoy atento, en la medida que como iglesia estamos atentos a las necesidades de las personas, vemos más y más bendiciones de Dios. Y por eso nos dice Dios, o sea, no seamos codiciosos, ¿sí? Que no sea nuestra prioridad, que no sea el amor al dinero. Porque Dios debe ser nuestro tesoro, Él debe ser nuestra plata preciosa, Él solo que Él dice. Entonces te deleitarás en el Todopoderoso y levantarás tu mirada a Dios, orarás a Él y Él te escuchará. Este es un tiempo donde nosotros necesitamos que Dios escuche nuestras oraciones. ¿Qué debemos hacer?
Debemos ser generosos, olvidarnos de la codicia, el dinero, tener más dinero, de ser generosos en este momento, de estar atentos a las necesidades en tu familia, en tus vecinos, en tus compañeros, en tus hermanos de iglesia. Debemos estar muy atentos a las necesidades y ten la plena seguridad que si somos generosos, Dios va a escuchar nuestras oraciones. ¿Qué necesitas? Simplemente que Dios nos oiga. Y cuando Dios nos oye, Dios nos bendice. Dice, y si cumplimos las promesas a Dios, dice, prosperarás en todo lo que decidas hacer. Todo lo que tú hagas allí, todo lo que tú hagas, he visto cómo las hermanas en la iglesia hacen empanadas, hacen lasañas, hacen arepas, hacen toda la parte y cómo Dios les bendice, cómo Dios da la gracia en esos productos. Los mejores productos los tenemos los hijos de Dios. Yo lo he visto en todo el tiempo. Las mejores empanadas las tenemos nosotros en la iglesia. Las mejores arepas las tenemos en la iglesia. El mejor majar blanco lo he visto en el lado de la iglesia y en el valle. Es esa parte, esa es la gracia de Dios. Por eso dice, prosperarás en todo lo que decidas hacer, lo que tú decidas hacer, Dios lo va a bendecir. Va a estar la gracia de Dios. Vamos a prosperar en todo lo que nosotros hagamos. Pero tenemos que cumplir a Dios todas nuestras promesas. Y algo más, si la gente tiene problemas y tú dices, ayúdalos, Dios los salvará. Vamos a ser intercesores. Mira todas las promesas que Dios nos da por conocerle, por hacerlo ese Dios personal, por someternos a Él, por ser obedientes, por atender todas sus instrucciones. Son bendiciones. Y este es un tiempo donde necesitamos las bendiciones de Dios. Yo he predicado esta semana una y otra vez. O sea, queremos ser bendecidos, debemos ser bendecidos. Es simplemente tenemos que aprender a conocer a Dios. Que Dios es un Dios justo, es un Dios que bendice, es un Dios que gratifica muy bien todo lo que hacemos por Él y por el prójimo. Esa es. Entonces es un tiempo donde tenemos que conocer a nuestro Dios. Job estuvo en una situación muy delicada, bastante crítica. Perdió a sus 10 hijos, perdió toda su hacienda. Pero en ese tiempo de crisis, él tuvo que manifestar lo siguiente. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. En estos tiempos de crisis es cuando conocemos a Dios, cuando lo vemos con nuestros ojos. Lo habíamos oído, lo habíamos predicado, lo habíamos oído en predicación y todo, pero en este tiempo es donde estamos aprendiendo a conocer. Estamos viendo eso que dice la palabra de Dios, es una verdad. Y la estamos viendo hecha una realidad en nuestras vidas. Hemos visto cómo Dios bendice, hemos visto cómo Dios obra, hemos visto cómo Dios paga facturas, hemos visto cómo Dios paga cuentas, hemos visto cómo Dios provee mercados, hemos visto cómo Dios sana, hemos visto cómo Dios restaura. Ese es nuestro Dios, es un tiempo, este es un tiempo de conocer. En la crisis es donde nosotros conocemos a Dios. Es en la crisis donde conocemos a Dios. Es allí donde vemos, y por eso Job, cuando perdió toda su hacienda, era el hombre más rico. Allí, en este pueblo oriental, era el hombre más rico, perdió toda su hacienda, pero perdió sus 10 hijos. ¿Pero qué hizo él? Lo adoró y conoció quién era su Dios. Este es un tiempo de conocer quién es nuestro Dios. Y como siempre lo he dicho, dile al que está ahí a tu lado. Este es el tiempo de conocer quién es nuestro Dios. ¿Quién es tu Dios? Este es el tiempo de conocer quién es tu Dios. Ese es el tiempo de conocer cuál es el Dios que yo predico. ¿Cuál es el Dios que yo predico? Hace 15 días predicaba y aquí nació esta predicación, de aquí nació esta enseñanza. Dice ahí Lucas 10. Y quiero leer 2 versículos, el versículo 41 y 42. El Señor le dijo, mi apreciada Marta, ¿estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles? Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María le ha descubierto
y nadie se la quitará. Hay una cosa que debe ser nuestra prioridad y que debe valer la pena preocuparnos, y es estar a los pies del Señor. Mira, no nos podemos dejar llevar por los muchos quehaceres. No nos podemos dejar llevar por la mucha ansiedad. Nos levantamos, entonces está el trabajo, está el estudio, nuestros hijos están ahora en casa, entonces tenemos que estudiar, tenemos que guiarles, fuera de eso responder, toda la parte. Pero estamos perdiendo lo más importante, la cosa por la cual nosotros vale la pena preocuparse, y es la comunión con nuestro Dios, es estar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse, y esa cosa es estar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Dice allí nuestro Señor Jesús: María la ha descubierto y nadie se la quitará. Miraba la versión Reina Valera y aquí lo dice: Marta, Marta, como quien dice: no seas terca, no seas necia, establece prioridades en tu vida y esto traerá bendición a ti. ¿Sí? Si él estaría hoy aquí, entonces diría: Itamar, Itamar, no seas necio, no seas terco, establece prioridad en tu vida. Y así el nombre de cada uno de nosotros allí: David, David. ¿Estás tan preocupado y tan inquieto con todos los detalles? Y colócale tu nombre allí. Eso es una palabra de Dios para cada uno de nosotros, porque nos hemos dejado llevar por los muchos detalles, por la ansiedad, por muchas cosas, y estamos perdiendo lo más importante, y es tener esa comunión con Dios. Nos ocupamos en tantas actividades, aún nosotros como pastores. Estamos en reuniones de muy temprano, sí, nos están llenando de actividades, capacitaciones, toda la parte. Y Dios dice: no, 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 tranquilo, lo más importante, preocúpate por lo más importante, estar a mis pies. Dios desea ser nuestro amigo. Debemos tener la seguridad que si Él es nuestro amigo, Él tiene el control de todo lo que sucede en tu vida. Mira, es la mejor amistad que tú puedes tener. Y Él va a estar atento a todo lo que tú tengas en tu vida, a todas tus necesidades. Solo nos pide que pasemos tiempo con Él. Eso es lo que nos está pidiendo. Yo voy en la Biblia y enseñaba el miércoles a la iglesia: David, Daniel, Noé, Jod y Abraham lograron de parte de Dios un reconocimiento por su fidelidad y comunión con Él. La Biblia lo menciona, la Biblia lo dice. Si yo voy al libro de los Hechos, capítulo 13, 22, ¿qué dice allí? Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien dijo: he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiera que haga. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso lo está diciendo la palabra. O sea, es esa parte. Él sabía cuál era su prioridad. Él dice: Él hará todo lo que yo quiero que haga. Él es la parte. Él sabía que la comunión con Dios era lo más importante. Y Dios lo resalta. Y Dios lo resalta. Yo voy a la epístola de Santiago, capítulo 2, 23, que dice: así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Abraham llega a ser amigo de Dios. Fue un hombre de altar, fue un hombre de fe, fue un hombre que obedeció, fue un hombre que siguió instrucciones. Y así tenemos que ser nosotros, estar en esa comunión, de sentarnos, escuchar, escudriñar, pero tenemos que obedecer, tenemos que ser hombres y mujeres de fe, tenemos que llegar a ser amigos de Dios, y somos amigos de Dios y Dios nos va a bendecir. Dios bendijo a Abraham, Dios bendijo sus decisiones, Dios bendijo todo lo que él hizo. Hoy, Señor, la bendición de Abraham nos alcanza a todos nosotros. ¿Pero por qué? Porque él decidió lo más importante: ser amigo de Dios, tener comunión con Dios. Ahora yo voy al libro del profeta Daniel, capítulo 9, y voy a leer desde el versículo 21 al 23. Recuerda, Nueva Traducción Viviente.
Dice allí la palabra de Dios. Mientras oraba, Gabriel, a quien había visto en la visión anterior, se me acercó con rapidez a la hora del sacrificio vespertino. Él me explicó: Daniel, he venido hasta aquí para darte percepción y entendimiento. En cuanto comenzaste a orar, se dio una orden y ahora estoy aquí para decírtela, porque eres muy precioso para Dios. Presta mucha atención para que puedas entender el significado de la visión. Mira, cuando yo leía este versículo, lo enseñaba a la iglesia, dice: en cuanto comenzaste a orar, se dio una orden, Dios dio una orden y ahora estoy aquí para decírtela, porque eres muy precioso para Dios. Tenemos que llegar a ser preciosos para Dios. Pero ¿por qué Daniel llegó a ser precioso para Dios? Daniel era un hombre que oraba 3 veces al día. Si tú lees el libro del profeta Daniel, vas a encontrar, y aún así con la amenaza del reino de no orar por ser tirado a los fosos de los leones, a él no le importó, él no dejó de orar. Nosotros muchas veces, sufrimos con un tiempo de oración, no lo hacemos en la medida que Dios quiere, no tenemos esa comunión, le hemos dado prioridad a todas cosas, estamos aún en el desierto, nuestra necesidad se ha vuelto un Dios, un ídolo para nosotros, que nos impide orar, que nos impide clamar a Dios. Pero tenemos que llegar a esto, a ser preciosos para Dios. Y eso se logra cuando nosotros nos sentamos a los pies del Señor. Tenemos que leer Biblia. Esa es la forma de sentarnos. El que se sentaba era el discípulo. Tenemos que ser discípulos. Mira, por más títulos que tengamos, nosotros todos los días aprendemos de Dios. Yo todos los días aprendo algo de Dios. Yo hago mi devocional y anoto allí la perlita, la enseñanza, la palabra rema, la palabra que tiene Dios para mí en el día. Esa promesa del día, esa promesa que me va a dar las fuerzas para hacer frente a cualquier situación. Tenemos que ser preciosos para Dios. Y eso lo logramos estando sentados a sus pies. Tenemos que ser amigos de Dios. ¿Y eso cómo lo logramos? Siendo hombres y mujeres de altar, hombres de fe. Tenemos que tener un corazón conforme a Dios. Mira lo que Dios dice: Él hace todo lo que yo quiero. Tenemos que ser obedientes. Y esa es la parte que tenemos que hacer allí. David fue un hombre que, aunque cometió errores, se dejó formar por Dios. Sí. Un hombre que, aunque cometió errores, se dejó formar por Dios. Aceptó las disciplinas. La disciplina de parte de Dios. Tenemos que ser como David. Tenemos que ser como Abraham. Tenemos que ser como Noé. Tenemos que ser como Job. Tenemos que ser como Moisés. Hombres que llegaron, ¿sí?, a ser amigos de Dios. Que se sentaron a los pies. Que aceptaron las instrucciones. Recuerda algo. Nuestro valor e identidad no está en las cosas que hacemos, sino en nuestra comunión con Dios. Allí es donde nos identificamos, es allí donde vamos a aprender. El éxito no es llenarnos de actividades y trabajos, acumular dinero, a expensas de nuestra salud física y emocional. Éxito es vivir bajo la bendición de Dios y tenemos que aprender a ello, es vivir bajo la bendición de Dios. Dios nos ama y no lo podemos impresionar con nuestras obras o desempeño, sino por nuestra cercanía o devoción. O sea, no es por tu desempeño, no son por los milagros, no son por las liberaciones que tú hagas, no es por la palabra profética que tú ves, es por tu devoción, por tu cercanía a Él que lo vas a impresionar. Y eso es lo que yo veo cuando leo la Biblia. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, nuestra cercanía a Dios. No son nuestras demasiadas actividades, no son nuestros viajes, no son nuestras enseñanzas. Eso no le interesa a Dios. Lo que le interesa a Dios de mí y de ti es que simplemente nos acerquemos, que seamos realmente devotos de Él, que haya esa devoción a Él, que haya ese deseo de ser fieles a Él. Eso es lo que nos está pidiendo Dios, que seamos discípulos, que nos dejemos formar. Eso es lo que nos está pidiendo. Dios está más interesado en que se desarrolle el carácter de Jesús en nosotros, o sea, que se desarrolle el fruto del Espíritu Santo y no los dones.
Pero nosotros nos preocupamos más por los dones, más por las cosas, más por hacer. A Dios no le interesa eso. Mira lo que dice la palabra de Dios en Mateo 7, 21 al 23. Todo el que me llama, Señor, Señor, entrarán en el reino. No todo el que me llama, perdón. No todo el que me llama, Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre, pero yo le responderé, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Tenemos que ser discípulos, tenemos que ser obedientes, tenemos que ser hacedor de la palabra de Dios. Dice aquí, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Tú estás haciendo la voluntad de Dios, yo estaré haciendo la voluntad de Dios. No porque tenga muchos estudiantes, no porque tenga muchos cursos, me va a salvar. Dios no me va a preguntar a cuántos alumnos alcanzaste. Lo que me va a preguntar es, tú fuiste fiel a mí, tú me fuiste fiel, tú te sentaste a mi lado, tú que escuchaste mi palabra, tú fuiste hacedor de mi palabra, tú fuiste un verdadero discípulo. Eso es lo que Dios nos va a preguntar. Y sigo leyendo, allí en Mateo capítulo 13, el versículo 22 y 23. Dice, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Tenemos que oírla, entenderla y hacerla, llevarla a ejecutar, ¿sí? Pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué nos dice el Señor? Nos dejamos, o sea, la recibimos, pero esta palabra la desplaza que nuestras preocupaciones. Recibimos una promesa hace 8 días y quizá nos levantamos el lunes y entonces hubo una tensión, hubo una preocupación y olvidamos la promesa de Dios. No podemos olvidarla. Yo tengo que apropiarme de ella. Yo debo apropiarme de ella y yo la vivo, yo la resalto y voy a ver la bendición de Dios. Voy a ver cómo Dios bendice, voy a ver cómo Dios obra. Nosotros no podemos olvidarnos de las promesas de Dios. Tú y yo podemos faltar a las promesas, somos mentirosos, pero nuestro Dios no es un Dios mentiroso. Y eso es lo que nos está diciendo allí. Tenemos que escuchar la palabra, pero apropiarnos de ella, hacerla mía, hacerla mía. Yo la hago mía y ten la plena seguridad que Dios va a bendecir. Ten la plena seguridad que Dios va a bendecir. Simplemente tengo que creerle a Dios. Debo creerle a Dios y yo le creo a Dios y voy a ver milagros. Y yo creo a Dios y voy a ver las bendiciones. Y yo soy discípulo de Dios y voy a ver cómo mi maestro se ocupa de todo lo que yo necesito. Ese es nuestro Dios. Y es un tiempo de simplemente tener prioridades. Y esa prioridad es ser Él ha de ser sus discípulos, el asentarnos a sus pies. Y eso nos lo dice el Señor allí. Nuestra tercera prioridad debe ser el crecimiento espiritual. Y voy a leer la epístola a los Filipenses, capítulo 3, versículo 12 y 13. Dice allí la palabra de Dios. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que le haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Mira lo que está diciendo el apóstol Pablo, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado
y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Entonces, nos debemos concentrar en esto, en crecer, en ser todos los días mejores para Dios. Esa debe ser nuestra prioridad, ¿sí? La meta, yo personalmente, y Tamara Erazo, la considero inalcanzable, y es la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el 100%. La pregunta es, ¿cuánto hemos crecido? Es la pregunta que yo siempre hago en clase, o hago en la iglesia, ¿cuánto hemos crecido? Cuando llegamos a la iglesia arrancamos de un 0%. El estándar es el 100%. Es la estatura de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto hemos crecido? Pregúntale al que está a tu lado, ¿cuánto has crecido? ¿Cuánto tú has crecido? ¿Cuánto hemos crecido? Pero lo que nos dice Pablo aquí es que tenemos que esforzarnos, que tenemos que perseverar en agradar a Dios. Tenemos que esforzarnos por ser mejores cada día. Todos los días yo tengo que levantarme con un propósito y es de agradar a Dios, de ser mejor para Dios. Debemos esforzarnos por crecer espiritualmente. Cada día vamos a tener la disposición de dejar todo lo que no agrada a Dios. Tenemos que ser hombres y mujeres maduros en Cristo. ¿Cómo identificamos una fruta madura? Por su textura, por su olor, por su color. ¿Cómo identificamos a un hombre o una mujer madura en Cristo? Por su comportamiento, por la forma como reacciona a diferentes situaciones, por la forma como se expresa. Y por eso dice, ya no podemos reaccionar como reaccionábamos antes. Eso pues pasado. Ya no podemos actuar como actuábamos antes. Nuestro actuar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de proceder, hoy debe ser diferente. Eso es pasado. No podemos vivir con eso. O sea, no podemos permitir que las circunstancias nos hagan retroceder. Tenemos que avanzar. Todos los días debemos tener un propósito y ese es agradar a nuestro Dios. Muchas veces las circunstancias nos hacen reaccionar de una manera que no es propia, que no es propia de un hijo de Dios, que no es propia de una hija o un hijo de Dios. Y Dios nos está pidiendo eso, que simplemente que haya esa disposición de hacer todo lo que es agradable a Él. Pero hay circunstancias. Yo recuerdo alguna experiencia del pastor Carlos en su iglesia. Era su cumpleaños, estaba estrenando traje. Llegó a la iglesia, la señora que le atiende con los tintos se tropezó y regó el tinto en el vestido, en el traje. El pastor no la madrigó, pero la ofendió con sus palabras. Y salió de la iglesia a su casa a cambiarse el traje. Y en el semáforo, el Espíritu de Dios le dijo, Carlitos, empezamos nuevamente. Él se devolvió llorando a la iglesia, reunió a la gente que lo ha visto reaccionar, pidió perdón, le pidió perdón a la señora que le atiende. Y muchas veces esa es la que nos pasa a nosotros. Cuando son esas situaciones, nos olvidamos de lo que somos, hijos, siervos de Dios, y reaccionamos de una manera inadecuada. Salen de nuestra boca palabras que no son las de un hijo de Dios. Y eso es lo que Dios nos está diciendo allí. Tenemos que agradar a Dios. Y eso es lo que Pablo nos dice allí. Tenemos que esforzarnos. ¿Por qué? Por agradar a nuestro Dios. Tenemos que esforzarnos por agradar. Pero me concentro únicamente en esto. Y esa debe ser nuestra preocupación, esa debe ser nuestra prioridad. Concentrarnos en todos los días, ser mejores para Dios. En todos los días, en crecer espiritualmente. Y yo estoy creciendo y Dios me está bendiciendo. Y yo estoy agradando a Dios y Dios me está bendiciendo. Mira, eso lo dice la palabra de Dios. En Deuteronomio 28, del 1 al 14, allí encuentro todas las promesas que Dios da a mi vida por obediencia. Será bendecido mi trabajo, será bendecido lo que hago, será bendecida mi alacena, serán bendecidos mis hijos. Todo lo que yo haga será bendecido, todo lo que yo haga será prosperado. Dice Josué 1:8 que si no me aparto ni a la derecha ni a la izquierda,
todo lo que yo haga, Dios lo bendecirá. Esa es la parte que tenemos que tener en cuenta. Dios bendice cuando yo crezco, cuando yo vivo conforme a la palabra de Dios, cuando yo crezco, cuando yo maduro como un hijo, una hija de Dios, voy a ver las bendiciones de Dios. Vale la pena crecer, vale la pena ser maduro espiritual, vale la pena haber crecido, vale la pena haber madurado espiritualmente, porque eso es beneficio. Dice en Deuteronomio 10:13, ese es para nuestro bien. Si maduramos es para nuestro bien. Si obedecemos a Dios es para nuestro bien. Si hay esa devoción a Dios es para nuestro bien, porque nosotros somos los que vamos a recibir las bendiciones. Y este es un tiempo donde nosotros necesitamos ver las bendiciones de Dios en nuestra vida. Crece espiritualmente, maduremos espiritualmente y vamos a ver bendiciones de Dios en nuestra vida. Otra prioridad. Dice en Mateo 6:33, busquen el reino de Dios por encima de todos los demás. Dice aquí, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Pregúntale a tu lado, al que está a tu lado, ¿qué necesitas? ¿Dinero? ¿Qué necesitas? ¿Provisión? ¿Qué necesitas pagar tus deudas? ¿Qué necesitas? Dice, busca el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleva una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. O sea, cuando yo pongo en prioridad, cuando yo pongo el buscar el reino de Dios por encima de todo lo demás, Dios me va a dar todo lo que necesito. Todo lo que necesito. Las bendiciones no son para hombres y mujeres que poco oran. No. Es para los que colocan el reino de Dios por encima de todos los demás. Para los que están siempre buscando sentarse a los pies. Para ellos son las bendiciones. Las bendiciones no son para los que no agradan a Dios con su proceder. Para los que no leen la palabra. Sino para los que siguen el ejemplo de Elías, de Daniel, de Pablo, de Esther y de María, la hermana de Lázaro. Ese es para ellos son las bendiciones. Mira lo que Dios, o sea, cuando yo leía este versículo yo decía, wow, Daniel era precioso para Dios. Y apenas empezó a orar, Dios mandó el ángel para decirle qué era lo que iba a hacer. Esa es la magnitud, pero eso es cuando, ¿qué? Cuando yo pongo a Dios por encima de todo. Pero nosotros levantamos ídolos. ¿Cuáles son nuestros ídolos? No son las imágenes que teníamos anteriormente. Hoy tenemos el trabajo, hoy tenemos el estudio, hoy tenemos el ministerio. Hoy tenemos nuestra familia, hoy tenemos muchas cosas que la colocamos por encima de Dios. Nuestro Dios debe ser la prioridad y cuando yo pongo a Él por encima de todo, por encima de todos los demás, Él me dará todo lo que yo necesito. ¿Qué necesitas? Que tu alacena esté repleta. ¿Qué necesitas? ¿Un trabajo? ¿Qué necesitas? Busca el reino de Dios por encima de todo lo demás y Dios te va a dar lo que necesitas. Dice la Reina Valera, te va a dar todo lo que es añadidura. ¿Cuál es la añadidura que tú necesitas? Es esa parte. Buscar el reino de Dios es obediencia, fidelidad. Eso es buscar el reino de Dios. Obediencia, fidelidad y lealtad a Dios. Seamos fieles a Dios. Es el Espíritu Santo el que nos convence del pecado. Es el Espíritu Santo que nos convence y nos va a llevar por ese camino de rectitud que Dios nos está pidiendo. Es el Espíritu Santo el que nos lleva por ese camino. Y eso es lo que Dios nos está pidiendo. Que le permitamos al Espíritu de Dios que haga de nosotros nuevas personas, nuevas criaturas. Que le permitamos a Él desarrollar el carácter de Jesús en nosotros. Que le permitamos desarrollar su fruto en nosotros. Y esos 9 ingredientes que están marcados ahí en Gálatas 5, 22 y 23. Si esos 9 ingredientes se desarrollan en nosotros, ten la plena seguridad que Dios nos va a dar todo lo que necesitamos. Dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio 10, del 12 al 13, dice así: Y ahora Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti?
Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Debes obedecer siempre los mandatos y los decretos del Señor que te entrego hoy para tu propio bien. Mira lo que dice, para tu propio bien. O sea, ¿qué es lo que Dios requiere? Si solo requiere nuestra prioridad, temer a Dios. Vivir de una manera que le agrademos a Él, que lo amemos y le sirvamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Nuestro Dios es el mejor jefe, es el mejor patrón que podemos tener. Yo te lo puedo decir con plena certeza. Él paga muy bien lo que hacemos para Él. Él lo paga muy bien. Nuestro Dios es un buen Dios. Y yo le sirvo a Él de esa manera y Él me va a dar lo que necesito. Él me va a dar lo que necesito. Simplemente tengo que ser obediente a Dios. Tengo que servirle, amarle con todo mi corazón, con toda mi alma. Buscar la forma de ser todos los días mejor para Él. Agradarle a Él. Y eso es para mi propio bien. Parafraseemos esto. Y ahora, Itamar, ¿qué requiere el Señor Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Debes obedecer siempre los mandatos y los decretos del Señor que te entrego hoy para tu propio bien. Ahora, Nico, yo quiero que le pongas allí tu nombre. Ponle allí, cambia a Israel por Nicolás y dile así. Y ahora, Nicolás, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Debes obedecer siempre los mandatos y los decretos del Señor que te entrego hoy para tu propio bien. Ahora vamos a colocarle otro nombre, vamos a colocarle el nombre de Cristian. Allí hágame el favor. Y ahora, Cristian, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Debes obedecer siempre los mandatos y los decretos del Señor que te entrego hoy para tu propio bien. Colócale tu nombre a este. Y vas a ver, o sea, es para tu propio bien. Cuando tú haces esto es para tu bien, porque Dios te va a dar lo que tú necesitas, Dios te va a bendecir, Dios te va a abrir puertas, Dios te va a proveer, Dios va a traer sanidad sobre tu vida, Dios va a traer restauración. Lo que tú necesitas, Dios te lo va a dar. Simplemente te nos pide que devoción, temor, servirle con todas nuestras fuerzas, servirle con excelencia, ser diligentes en las cosas con Él. Esta semana oí a mi hija Alejandra y veía cómo Dios le pagaba facturas. Y ella lo decía en la enseñanza. Ahora conozco a Dios. Y este es un tiempo de conocer a Dios. Dios paga facturas. Dios pagó la cuota de mi carro. Y me abonó el 50% la siguiente. Eso hace nuestro Dios. Pero muchos de los que están conectados, muchos de los que están en la iglesia, no creen en eso y por eso no ven las bendiciones. Yo coloco a Dios de primero y ten la plena seguridad que Dios se va a encargar de lo que yo necesito. Hace 8 días llegaba e imprimía el recibo para pagar la cuota. Y aparece paga la cuota. Y aparece el 50% abonado para el siguiente mes. Ese es nuestro Dios. Ese Dios que le paga la factura a mi hija, ese Dios puede suplir todo lo que tú necesitas. Es simplemente creerle, colocarlo en primera instancia, hacer las cosas con excelencia para Él, ser obedientes. Pero no vemos bendiciones porque no somos diligentes, porque no le servimos con todo nuestro corazón, porque no somos obedientes, porque no somos fieles, porque no somos sus discípulos, porque no somos esas personas que Él quiere que nosotros seamos, que lo coloquemos por encima de todo lo demás. Dice, por encima de todo lo demás, busca el reino de Dios por encima de todo lo demás y todo lo que tú necesites Dios te lo va a dar. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Él busca establecer un vínculo personal de lealtad y fidelidad.
Eso es lo que busca, un compromiso con Él. Que en nosotros haya un compromiso con Él. Y ahora vamos a la quinta prioridad. Atender al mandamiento más importante. Dice Marcos 12, del 28 al 30. Uno de los maestros de la ley religiosa estaba allí escuchando el debate. Se dio cuenta de que Jesús había contestado bien, entonces le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús contestó, el mandamiento más importante es, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el mandamiento, tenemos que atender. Y vuelvo y lo digo, o sea, cambiemos a Israel. Escucha, oh Itamar, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas sus fuerzas. Colócale tu nombre. Colócale tu nombre. Escucha, oh Carol, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas sus fuerzas. Ese es el amor que nos está pidiendo Dios. Y ten la plena seguridad que si nosotros le amamos a Él de esa manera, Dios nos recompensará. Y no lo debemos hacer por la recompensa. O sea, es el amor de Dios, es ese amor de Dios. Ese amor inagotable que leíamos anteriormente. Ese amor va a estar con nosotros hasta el último día de nuestra vida. Él está pidiendo una devoción sincera, expresada en la consagración a Él. ¿Sí? Esa es la parte. Tenemos que amarlo con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Dile a alguien enamorado que esa persona no le conviene, no va a escuchar, porque es con el corazón no atiende razones y ese es el amor que nos pide Dios. Que nada ni nadie afuera nos pueda convencer que ese es el amor, es el verdadero amor, que es el único que debemos amar con verdadera devoción, con de verdadera pasión y vamos a ver la retribución de Él. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Ese es el amor que nos está pidiendo Dios. Y amamos a Dios de esa manera y ten la plena seguridad que Él es un buen Dios. Y Él es un buen Señor. Y Él va a estar atento a todas nuestras necesidades. Y por eso voy a terminar. Y ahí voy a decir, como siempre lo digo, vamos a orar. ¿Cuál es nuestra prioridad? Volvernos a Dios. ¿Cuál es nuestra prioridad? Ser discípulos de Dios. ¿Cuál es nuestra prioridad? Buscar el reino de Dios. ¿Cuál es nuestra prioridad? Amar a Dios. Y hacemos esto en este tiempo de cuarentena y vamos a tener todo lo que necesitamos. Vamos a ver las bendiciones de Dios en nuestra vida. Cierra tus ojos, toma la mano allí de tu esposa, de tus hijos. Vamos a orar en familia. Vamos a pedir la bendición de Dios. Primero vamos a pedirle perdón. Señor, perdónanos. Porque muchas veces, Dios, nosotros somos como Marta. Nos dejamos llevar, Dios, por las muchas preocupaciones, por los muchos quehaceres. Y nos alejamos de esa comunión y esa devoción que tú nos pides, Señor. Hoy, Señor, queremos ser como María, de sentarnos a tus pies, de aprender, Dios. De aprender, Dios. Porque eso es lo único que tenemos que hacer nosotros. Señor, perdónanos, Dios. Perdónanos, Señor. Porque nos hemos dejado, Señor, aún llevar por nuestras preocupaciones, por el afán de hacer dinero, Señor, y hemos descuidado la comunión contigo. Señor, la obediencia a ti, la devoción a ti, Señor, el colocarte en primer lugar siempre va a traer bendición. Eso es lo que tú nos dices en Deuteronomio, Señor. Lo hacemos para nuestro propio bien, es para nuestro propio bien. Y yo pido, Dios, en esta mañana que sea tu Santo Espíritu el que esté ministrando a cada uno de nosotros, Señor, a toda aquella persona que esté conectada allí, Señor.
que ministre, Señor, que nos esté convenciendo, Señor, de cuál debe ser nuestra prioridad, amarte a ti, de estar a tus pies, de ser discípulos, de buscar primeramente tu reino, Dios, de ser esos hombres y mujeres fieles a ti, obedientes, leales a ti, Señor, porque esto va a traer bendición sobre nuestras vidas, Señor. El de servirte, Señor, perdónanos, Señor, porque muchas veces, Señor, no te hemos servido como tú lo mereces, Señor, con esa lealtad, con ese amor, con esa fuerza que tú nos pides, Dios. Señor, que seamos diligentes en todas las cosas que hacemos para ti. Dios, bendice, Señor, este tiempo. Declaro en el nombre de Jesús, Señor, que tú vas a suplir todas las necesidades, Señor, allí, Señor. Padre, bendice, Señor, bendice, provee, Señor, sana. Señor, extiende tu mano poderosa y trae sanidad, Señor, sobre aquel que está enfermo. Padre, tu palabra me enseña que el Señor Jesús llevó en sus llagas todas nuestras enfermedades. Y yo declaro esa promesa y esa bendición para aquel que está allí enfermo. Coloca tu mano, Señor, allí sobre esa área afectada. Señor, yo declaro la sanidad. Señor, declaro, Señor, que ese problema de colon, Señor. Declaro, Dios, que ese problema de columna, Señor, declaro, Señor, que esa migraña, Señor, que ese cáncer, que ese SIDA, Señor, todo quedó allí clavado en una cruz. Yo lo declaro en esta mañana y en el nombre de Jesús, yo declaro la bendición tuya. Yo declaro la bendición tuya, Dios, en toda persona que está afectada en la salud, Señor. Padre, restaura, bendice, Señor, que tengamos claro que si te buscamos primeramente a ti, Señor, que si buscamos primeramente tu reino, Señor, todo lo que necesitamos va a ser añadido, Señor. Esa provisión, esa sanidad, Señor, son añadiduras para ti, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo declaro la bendición tuya, Dios. Amén y amén. Familia, iglesia, amigos, muchas gracias por permitirme entrar a sus hogares, a sus casas. Que Dios los bendiga y nos vemos dentro de 8 días. Que la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes. Amén y amén. Gracias por habernos acompañado. Espero que la palabra que recibimos hoy haya sido de gran bendición para tu vida, para tu familia, pero que no la guardemos, sino que la pongamos en práctica. Los invitamos a que nos sigan en nuestra página www.entresusbrazos.co. Allí encontraremos toda la información de nuestras casas contacto, de nuestros tiempos de oración, de la canasta de amor, de la clase de los niños, toda la información que tiene que ver con nuestra iglesia. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, como @entresusbrazos. Ahora vamos a orar para quedar despedidos. Padre, te damos muchísimas gracias. Gracias por esta mañana tan maravillosa, por tu palabra tan hermosa que nos has dado, Dios, que nos sigue dando la fortaleza, que nos sigue ayudando a seguir, que nos sigues enseñando, Dios, e instruyendo a través de ella. Colocamos delante de ti, Padre, esta semana que comienza para que seas tú, Señor, dándonos las fuerzas para continuar, para que seas tú acompañándonos, Dios, en todas las labores que hagamos día a día. Te pedimos que sigas bendiciendo nuestras vidas, nuestras familias, nuestra iglesia y a nivel mundial. Te damos a ti toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, que tengan una feliz semana. Dios les bendiga.